Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver una cuestión que tiene que ver con parte de lo que se hizo frente a los montajes de, digamos por así decirlo, como de los ejercicios que hicimos con el montaje del archivo, pues, para impresión y todo este rollo. Ahora, ¿por qué hablo acerca de este tema? Digamos que hay un factor que es súper importante dentro del mundo del diseño, y digamos que ustedes ya lo han visto a través de asignaturas con procesos de impresión y demás, y es que mucho del diseño está enfocado a la impresión de los productos impresos, ¿no? Obviamente que con el boom y el crecimiento de las redes sociales y del manejo de la información digital, pues como que los medios impresos han bajado un poco, pero eso no quiere decir que vayan a desaparecer, eso no quiere decir de que dejen de existir, sino que obviamente se empiezan a transformar, ¿ya? Eso se ha visto en muchos campos del diseño. Por ejemplo, en España hubo una gran preocupación por las publicaciones impresas, ¿no? Digamos que había como un boom en el asunto de las publicaciones impresas, libros, periódicos, revistas, etcétera, que se vieron afectados con la crisis y que pues, empezaron a ver de que lo impreso empezaba a decaer por costos, producción versus lo digital, que era más económico, mucho más rápido, mucho más práctico. Pero eso llevó a los procesos impresos a reevaluarse y a dejar de ser como ese producto de producción masiva, ¿no? De grandes tirajes, de grandes cuestiones para quedarse en anaqueles y en vainas mucho tiempo, para convertirse en productos u objetos de deseo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el objeto de deseo? El objeto de deseo en concreto empieza a ser como una idea donde lo que yo produzco se siente como una necesidad bien interesante de que la gente lo posea, ¿no? Entonces, ¿cómo se convierte eso? Entonces, vemos que los libros, las publicaciones, etcétera, empiezan a cambiar el factor de que es que voy a hacer 1 millón de copias cuando dicen, no, espérese. Vamos a dejar de hacer 1 millón de copias donde el papel era de bajo costo, donde el proceso de impresión era como medio, donde los acabados no eran los mejores, ¿cierto? Y vamos a decir, vamos a hacer 10.000, donde podamos trabajar con un mejor papel, donde trabajemos una mejor impresión, donde de verdad desarrollemos un diseño mucho más elaborado, con más tiempo, con más trabajo, ¿ya? Con unos mejores acabados mucho más profesionales y que esa pieza, con todas esas características, se convierta en algo que la gente de verdad quiera tener. En estos días estaba hablando con una amiga que ha comprado un libro de Monk, de Albert Monk, y me parecía súper bello. Yo lo vi, yo como que marica, está re bonito, la tapa no era una tapa dura, sino que era una tapa semirrígida con un troquel de un gato y venía toda la cuestión, el papel estaba súper lindo, era súper bello. Y yo, marica, qué bacán, yo quiero tenerlo. Me dice, no, marica, pues, y ya me da como los datos y lo pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El diseño deja de ser una producción masiva para convertirse en una producción sectorial, una producción muy, muy concreta, ¿ya? Entonces uno deja de pensar en grandes tirajes y se concentra en ediciones limitadas y objeto de deseo. Digamos, otro de los casos importantes sobre eso es como lo que hacen, lo que está haciendo la Linterna en Cali, que es como todo este taller de impresión artesanal, ¿no? Que se recuperó casi que llegar al momento de estar en quiebra, estar en saldo en rojo, llegar al punto de casi de todas las máquinas convertirse en chatarra y venderlas por chatarra para poder recuperar algo de dinero, en convertirse en un referente cultural en Cali. ¿Y por qué? Porque se dejó de pensar en el gran tiraje de no sé cuántos mil carteles para X evento, a convertirse en una cuestión más artística, más dimensionada frente a unos procesos en la ciudad de Cali y en el país, donde invitar artistas a hacer serigrafías, a hacer impresiones limitadas, en hacer manejos visuales limitados y todo este asunto. Entonces, eso le dio un plus y un cambio a todo esto. Eso también ha llevado a que muchos procesos artesanales de impresión estén tomando un segundo aire muy poderoso. Entonces la risografía es un asunto que ya muchos artistas lo están trabajando y que es algo como súper interesante.
la serigrafía, el grabado, toda esta cantidad de técnicas artesanales de impresión vuelven, pero vuelven con el plus de que ya hay muchos artistas y diseñadores que están trabajando con ello y hacen unas piezas bellísimas y de ediciones limitadas y que son una cosa súper brutal, ¿no? Pero hay que entender que todo eso es un proceso, ¿ya? Ahora, cuando uno tiene un proyecto, digamos que es generalmente como proyectos que se van a un largo tiraje, uno empieza a entender, bueno, dentro de lo que es el tiraje, que es un tiraje pequeño, un tiraje intermedio y un tiraje largo, por así decirlo, y qué tipo de características yo puedo utilizar para hacer esto. Los tirajes pequeños es cuando nosotros estamos hablando de 100 unidades hacia abajo, ¿no? Pues me dice, no, voy a hacer 100 unidades de lo que sea, etcétera, etcétera, y depende mucho de la cantidad de páginas, materiales, y todo esto. Digamos, no, lo que pasa es que voy a hacer un tiraje pequeño de serigrafías y solamente voy a hacer 30 serigrafías seriadas y las voy a vender, que es muy común también actualmente. Entonces es un tiraje pequeño. Como son tirajes pequeños, uno apunta a técnicas artesanales de impresión o técnicas que no son muy conocidas, como la risografía, grabado, serigrafía, etc. Entonces quedan piezas casi que únicas, ¿no? Y digamos que es un cartel, es un afiche en serigrafía, realmente se serian, se venden por seriado y todo este rollo. Esos son como procesos muy pequeños, ¿no? Hay procesos intermedios, ¿no? Que son tirajes como que uno dice como que entre 100 y 500 piezas, ya es un tiraje intermedio donde ya se utilizan como técnicas de impresión, dependiendo del tipo de montaje y la cantidad de páginas, obviamente, de llegar y decir, no, lo que pasa es que lo voy a hacer en impresión láser o lo voy a hacer en impresión casera. Hace mucho tiempo, incluso para un proyecto que yo tuve, como porque los costos y las cuestiones sobre todo esto me salía mucho más económico comprar o tener una impresora que mandarlo a hacer. Entonces lo que opté fue por comprar una impresora y imprimirlo manualmente y casero, ¿no? Entonces sí era una cuestión como de 600 piezas de algo. Entonces como que uno dice, ah, sí, ahí yo como que empiezo, entonces también era más económico hacerlo en impresión láser, esto, etcétera, etcétera. Pero existen otro tipo de procesos que son los de largo aliento o largo tiraje. ¿Que cuáles son esos? Cuando uno ya dice, no, lo que pasa es que vamos a hacer un libro, una revista, tal cuestión, que ya la impresión se convierte en cuestiones de 1 millar, 2 millares, 10.000, 3.000, etcétera. Entonces tengan en cuenta que aquí lo que estamos hablando es de la cantidad de impresiones o la cantidad de veces que yo imprimo algo, ¿no? Entonces, si es una serigrafía, pues entonces si voy a hacer 10 serigrafías a una tinta, pues son 10 impresiones. Si son a 2 tintas, son 20, etcétera, etcétera. Depende de la cantidad de tintas, pero son como pocas piezas, pocas copias. Si es un tiraje digital, pues entonces yo digo, no, pues voy a imprimir unos afiches, entonces van a ser 300 afiches, entonces son 300 impresiones, ahí está. Pero digamos, si yo voy a hacer una revista o un libro, pues entonces ya eso empieza a aumentar, ¿no? Una revista sencilla de 64 páginas ya es una vaina muy densa y muy complicada. Entonces, para ese tipo de procesos de impresión de largo aliento, existe un elemento que se conoce como la impresión offset. Ahora ustedes han conocido el término de la impresión offset, ¿no? Entonces, la impresión offset, por así decirlo, pues es un proceso de impresión mecánica que a través de unas planchas en aleación de zinc y otros materiales, ya se pueden hacer policromías. Entonces, como ustedes saben, hacer el desarrollo, voy a hacer aquí un archivo pequeño un momento. Como ustedes saben, hacer el desarrollo de una policromía, pues incluye varios elementos bastante interesantes, ¿no? La policromía nosotros lo empezamos a entender desde la creación de un archivo que une lo que viene siendo el cian, el magenta, ¿no? El amarillo y el negro. Entonces, este tipo de elementos en policromía, por así decirlo, pues me permiten a mí generar o tener el amplio espectro del color.
¿no? Estas 4 tintas son lo que me ayudan a mí a generar lo que viene siendo el color como tal. Esto es súper importante porque es lo que me permite a mí llegar y decir que si yo tengo el cian y el magenta, pues estoy empezando a generar el violeta. Si yo vengo y uno, vamos a hacer una cuestión aquí así con una vaina cromática bien salvaje de cómo funciona la impresión. Entonces, digamos, si yo empiezo a unir estos elementos, entonces si tengo el cian y el magenta, voy teniendo unos tonos de violetas y uno el amarillo con, voy a ponerla aquí, es que necesita también. Si ya empiezo a unir el amarillo con el magenta, empiezo a tener unos tonos rojos. Si uno, pues, el cian con el amarillo, unos tonos verdes. Según las teorías del color, algunas de las teorías del color, no las más prácticas, por así decirlo, pues entonces se dice que la unión de todos los colores pigmento, que vienen siendo, bueno, los colores básicos pigmento, que es el cian, el amarillo y el magenta, me da un negro, aunque este negro que tenemos aquí en el centro no es el negro negro, ¿no? Aquí tenemos como el negro total. Cuando nosotros hablamos de la impresión offset funciona con planchas, ¿no? Son las planchas de impresión, que en cada una de estas planchas se hace la información de color. Cada una de estas planchas tiene la información de cian, del amarillo, el negro y el magenta. Y al momento que se imprime, primero, digamos, se imprime el amarillo, ya, es como con lo que arranca el proceso de impresión. Después de tener el amarillo, se hace el tiraje con el, eh, bueno, pues ahí ya dependiendo del tipo de impresión que se vaya a hacer, pues empieza a jugar con los porcentajes de los colores, todo este rollo, y es lo que me permite a mí generar ya pues una estructura de colores de lo que yo quiera crear. Ustedes pues efectivamente ya lo han visto, que ustedes ya han trabajado como con lo que se podría conocer con las teorías del color, ya saben cómo funciona un cuadro cromático, ya saben cómo funciona todo este tipo de cosas. Entonces para esto, yo creo que para ustedes esto es como algo normal y de conocimiento y de dominio público, ¿no? Entonces yo digo, no, perfecto, pues no voy a ahondar en esta cuestión, sino que para mí es como un proceso de entender cómo funciona el color. ¿Ya? Las planchas de CTP, los archivos de CTP, son como las que se utilizan para hacer el bajado de planchas para la impresión offset. Entonces, la impresión offset utiliza unas máquinas rotativas en las cuales las láminas, las planchas de color, se ubican en unos rodillos y esos rodillos van pasando con cada uno de los colores en unos porcentajes de color en cada una de las láminas, dependiendo de la gama cromática que esté trabajando. Y pues al pasar los 4 colores por este proceso, se genera la policromía. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de proceso? Pues este tipo de proceso hace que los costos de impresión reduzcan. Si tenga tantas cosas, reduce los costos de impresión. Otra de las ventajas es que aumenta la calidad de la impresión, ¿no? Cuando ustedes se dan cuenta que están creando un archivo nuevo en Illustrator o en Photoshop o en lo que sea, ustedes se dan cuenta de este asunto que es como los efectos de rasterizado o la resolución, ¿no? Entonces uno a veces les dice, no, mire, es que yo tengo, este es nuevo, este de 36 ppp, que es como que se está utilizando mucho para algunos archivos de redes sociales y demás, pero que es como una resolución muy baja, solamente de visualización, nada más, ¿ya? Súper práctico como para ver archivos en línea y todo este punto. Pantalla que efectivamente funciona mucho mejor para pantalla, ya saben por la cantidad de puntos por pulgada que hay. De este que siempre se les ha hablado que para impresiones digitales o montajes normales o sencillos de impresión láser, etcétera, con esta calidad de resolución, funcionan súper bien todo este rollo. Y efectivamente, después nosotros nos encontramos con la resolución o el efecto de rasterización alta de 300 ppp, ¿no? Entonces, ¿eso qué me está diciendo a mí? Que en concreto, yo voy a tener 300 puntos por pulgada. Recuerden que una pulgada es como
aproximadamente 2,54 centímetros. Entonces, es como si yo tuviera en esos 2,5 centímetros aproximadamente 300 puntos hacia la izquierda y hacia abajo, y entonces tendría yo como que 300 por 300 puntos. O sea, eso es una cantidad de puntos impresionante. Y eso es lo que me da a mí la resolución y la calidad de impresión de la imagen tal cual. Entonces, eso se puede lograr con las impresiones, los desarrollos de impresiones por el proceso de impresión offset. Ahora, las máquinas de impresión offset son bastante clásicas, ¿no? Digamos que hay unas ahora actualmente nuevas y todo esto, pero es un proceso antiguo y eso viene desde los tiempos de la imprenta. ¿Por qué desde los tiempos de la imprenta? Porque digamos que en esos tiempos nosotros empezamos a ver que ya se hacían procesos de producción en serie, donde ya no se hacía una sola copia, sino que se hacían 100, 200, 500, 1000, etcétera, y se iba haciendo a través de procesos artesanales, bueno, en ese tiempo mecánico, entre mecánicos y artesanales de producción. ¿Ya? Ahora, uno de los puntos interesantes es que ese tipo de máquinas varían de su tamaño, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nosotros podemos tener diferentes tamaños de papel, ¿ya? Entonces, nosotros arrancamos con el tamaño estándar del tamaño del papel a pliego. Esta mesa de trabajo quedó inmensa, pero bueno. Entonces, el tamaño del papel a pliego, que generalmente es el pliego que nosotros podemos conseguir o que es el pliego estándar que nosotros conseguimos, digamos, en una ciudad de Popayán, de un 1000 milímetros por 700 milímetros, o sea, de un 100 por 70, ¿no? No hay máquinas rotativas aquí en la ciudad que ocupen este tamaño de 1000 por 70, pero sí hay máquinas rotativas o de impresión offset de ese tamaño en otras ciudades, ¿no? Incluso cuando ya son formatos tan grandes, después ya empiezan a volver a ser rotativas. Entonces, este rollo que son como las que utilizan, digamos como por ejemplo los periódicos tienen rotativas, entonces son mucho más grandes. Empezamos a encontrar otro formato como este de medio pliego, que vendría siendo 700 por 500. Nos encontramos después con el cuarto, que vendría siendo de 500 por 350. Y estas máquinas de impresión offset suelen llegar hasta el octavo de 350 por 250, ¿no? De 35 por 25. Entonces, estos son como los tamaños normales de impresión offset. Lo bueno es que, pues, efectivamente, dependiendo de cada uno de estos tamaños, yo puedo lograr y puedo llegar a hacer unas impresiones o unos manejos de la impresión bien interesantes y bien bacanos. Pliego, medio pliego, cuarto y octavo. En la ciudad de Popayán es muy normal encontrar en algunos sitios tanto el cuarto como el octavo. Es muy común el octavo de pliego para impresión. Generalmente en estas litografías o sitios de impresión viejitos que hay como en la ciudad se encuentran muchas máquinas de octavo para impresión como de tarjetas, vainas, etcétera todavía. Y también se encuentran hasta algunas que son de octavo de pliego, de cuarto de pliego que dije. No es común encontrar máquinas de medio pliego en la ciudad de Popayán y no hay ningún sitio que tenga una máquina de impresión offset en Popayán que sea de pliego tal cual. ¿Ya? Para casos específicos del día de hoy vamos a trabajar con esta, que es la que les decía que tiene un manejo de cuarto de pliego 500 por 350 milímetros. ¿Ya? La impresión offset, como les estaba diciendo ahora, funciona con rodillos. Y entonces los rodillos, pues a través de todo este proceso, pues normal de impresión y todo esto, pues vamos a ponerlo aquí como un pequeño rodillo. No, no. Me hizo un rollo y todo ficti, pero bueno. Entonces hay que tener en cuenta que el rodillo, por así decirlo, necesita hacer así. Tarán. Exacto.
Ah, ya pillé que es lo que le pasa a esto. Pero entonces lo voy a poner acá. Y esta mesa de trabajo lo voy a poner así. Listo. Perfecto, dirigido. Entonces aquí yo tengo mi rodillo de impresión. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con los rodillos de impresión? Estas máquinas de impresión offset funcionan con rodillos que lo que hacen es tomar el papel, ¿ya? Los rodillos son un poco más grandes, hacerlos un poco más grandes para entender. Entonces, estos procesos de impresión tienen unos sistemas de rodillos que lo que permiten es que la tinta vaya pasando el papel, digamos que este es mi tamaño de papel, el papel rodillos, la máquina tiene varios, en los cuales alrededor de este rodillo está la plancha, por así decirlo, pegada, ¿no? Entonces tiene una plancha aquí sobre este asunto pegado, el papel pasa y se va imprimiendo y este le genera presión y tiene otros rodillos haciendo todo el proceso. ¿Ya? Entonces estas impresiones offset son un sistema que generan offset es que eh, el papel, por así decirlo, el papel entra siempre por la parte más ancha. Entonces digamos que la impresora en sí empieza a funcionar por la parte ancha. Entonces digamos que ahí es donde nosotros empezamos a decir, poner esto por aquí, que al momento que el papel va a entrar, no va a ser, digamos, como las impresoras normales o caseras, el papel entra por esta parte de aquí. O sea, uno mete el papel por la parte pequeña y él hace todo el recorrido. En la impresión offset, el papel entra por la parte más ancha. ¿Por qué? Porque en este caso, el papel va a rodear el rodillo. Si entrara por la parte más delgada, el rodillo tendría que ser mucho más grande para que ocupara toda esta extensión, ¿ya? Entonces, por eso siempre entra por la más delgada para que el rodillo, o sea, no son unos rodillos tan grandes y la máquina no sea más grande, ¿ya? Por eso es que les digo que aquí no hay máquinas que superen porque son máquinas pequeñas. Quiero que ser una máquina del doble del tamaño, por así decirlo. Entonces, este proceso hace que el papel deba entrar en este sentido, ¿no? Cuando ya vemos el papel en este sentido, nosotros empezamos a meternos en un cuento, que es el siguiente. La impresión offset tiene unas ventajas, y es que es mucho más precisa, mucho más económica, y a través del manejo de las planchas de la separación de color, pues me ofrece a mí las capacidades de tener mayor fidelidad de la imagen, ¿ya? Pero a lo que quiero ir es lo siguiente. Ancho. Generalmente, estas impresiones offset, porque este era mi formato, tienen un factor que es bien curioso, que es el factor, voy a ponerlo acá. Estas impresiones offset funcionan con una característica que es bien importante y son las márgenes de impresión. Aquí, para este formato, que lo estamos viendo en un cuarto de pliego, ¿cierto? Miren que yo dejé este espacio gris que viene siendo de 20 milímetros por 500 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que esto tiene 2 centímetros. Dependiendo del tipo de máquina, estos 2 centímetros se pueden convertir en 3. Van 500. No se me voy a... Dependiendo del tipo de máquina, este espacio que estoy dejando como entre 20 y 30 milímetros, entre 2 y 3 centímetros, es lo que se le llama el espacio de pinza. ¿Qué es lo que está haciendo? Estas máquinas tienen un sistema de unas pinzas que lo que hacen es tomar el papel como si fueran unos ganchos que arrastran el papel en todo el proceso o que lo ayudan a ubicarse en la parte primaria del sistema de impresión y después ellos empiezan a rotar.
Entonces, si la máquina es muy vieja, tiene una pinza muy grande, como en este caso que es de 30. Si la máquina es relativamente nueva, puede tener una pinza de 20 milímetros o de 2 centímetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la pinza? Pues eso quiere decir que en ese espacio no se va a poder imprimir. O sea, en ese espacio no es recomendable dejar elementos para impresión. Entonces uno siempre dice, parce, ahí no puedo imprimir. Y de esa misma forma, yo tengo una parte al final que ya no es de, pues, efectivamente, de 2 centímetros, sino que puede ser de 1 centímetro o menos. Generalmente yo siempre dejo como 1 centímetro. Es del borde de impresión, ¿ya? Puede ser que estos procesos sean más precisos, pero no es recomendable llegar como al punto extremo, que si yo tengo un papel que es de 500 por 350, ¿cierto? No es recomendable pensar el diseño de 500 por 350, ¿ya? Este es el tamaño del papel. Y en concreto es lo que la máquina acepta, ¿ya? Y es el formato de la máquina, entonces a este tamaño cortan el papel y saben que lo van a pasar por la máquina. Entonces yo empiezo a darme cuenta que tengo estos elementos que son los bordes de impresión, ¿no? Y así como yo tengo por la parte superior y la parte inferior, tengo como girado aquí mi asunto, yo también voy a tener hacia los laterales. Y entonces hacia los laterales yo voy a decir, pues tengo un ancho de 350, pero tengo un alto de 10. Y entonces esto es lo que me va a permitir a mí decir, ah, bueno, es que por arriba tampoco puedo y por abajo tampoco puedo. Entonces miren que cuando yo hago estos cálculos, yo dejo de tener este espacio del papel y yo empiezo a encontrarme con lo que viene siendo el área de impresión. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es el área de impresión? Pues yo vengo y le resto estos 20 más estos 10, que vendrían siendo 30, y estos 10 más estos 10, que vendrían siendo 20. Entonces, por la parte de 500, le tengo que restar 20, ¿cierto? Entonces voy a llegar a 480, y por la parte de 350 tengo que restarle 30, que voy a llegar a 320. Esa es mi área de impresión, ¿no? Entonces yo sé que la máquina, todo este espacio que está en este momento aquí en blanco, lo va a poder imprimir. Entonces yo digo, ah, listo, perfecto. Ahí todo eso yo sé que imprime. Pero aparte de esta área de impresión, yo tengo otro detalle, es el área segura. ¿Qué pasa con el área segura? Ahí es donde empieza a funcionar un concepto que es bien curioso, y es el concepto del sangrado. Ustedes han escuchado el sangrado, ¿no? Entonces yo siempre se los he repetido o por ahí lo han escuchado, llegar a decir, bueno, ¿qué pasa con el sangrado? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué funciona? ¿Cuál es su función? El sangrado siempre es un espacio dentro del diseño que está impreso, ¿cierto? Pero que en concreto se sabe que se va a perder. Entonces el sangrado, por lo general, se utiliza de 3 milímetros por todos los lados, o sea, por aquí, por aquí, por acá y por acá voy a tener 3 milímetros. Eso quiere decir que a esta área de impresión yo tengo que restarle 6 milímetros. Y entonces ahí empiezan los cálculos matemáticos, pues con mis queridos diseñadores. Si tengo 480 milímetros, eso quiere decir que voy a llegar a 474 milímetros por 314 milímetros. Este es el área segura. Eso es lo que yo ya sé que se imprime, que funciona, que va a quedar bien, que no voy a tener ningún tipo de problema a la hora de haber desarrollado todo mi proceso creativo, ¿ya? Entonces miren cómo yo paso de un 500 por 350 a un 474 por 314, ¿no? Entonces uno llega y dice, ah, ok, ya voy entendiendo qué es lo que pasa con estas dinámicas dentro de los procesos de impresión. ¿Por qué es tan necesario tener este tipo de indicaciones? ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo voy a colocarle este sangrado aquí.
Entonces este sangrado yo sé que va a tener un ancho, voy a colocarlo del ancho de 350, lo mando hacia abajo y lo sé. Entonces yo sé que ahí tengo mi sangrado, yo sé que este sangrado es súper importante, ¿ya? Porque me va a evitar a mí complicaciones y problemas más adelante. Ahora, esto del sangrado, pues ustedes ya se lo deberían saber, ¿no? Digo, ustedes se la saben, ¿o no? ¿Sí sabían lo del sangrado? Sí. O sea, esto es cultura general. Esto tenía un alto de 500. ¿Son ustedes conscientes del uso del sangrado en cualquier tipo de proceso de impresión? Sí, señor. Y entonces yo tengo sangrado, ¿ven? Estoy bien centradito aquí, bien chido. Y aquí. Entonces, ese sangrado me permite a mí tener seguridad de que lo que estoy haciendo, pues no se va a deteriorar, no se va a dañar, no va a tener problemas a la hora de los refiles, los cortes, etc. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En la impresión offset, que son procesos de largo tiraje, pues yo tengo que empezar a tener en cuenta todo este tipo de características. ¿Cuáles? ¿Cuál es el tamaño del papel a corte? Entonces, si es un pliego normal de 100 por 70, pues entonces esto viene siendo un cuarto, que es el tamaño del papel que la máquina acepta. Después está el área de impresión, que es lo que la máquina máximamente imprime, que en este caso, haciendo un ejercicio práctico, es de 480 por 320. Y después está el área segura, en la cual yo tengo que contar el sangrado de 3 milímetros por cada lado, ya, donde vaya a haber corte, para que me funcione. Entonces ya digo que tengo 474 por 314. Recuerden que yo siempre les he dicho que yo prefiero diseñar en milímetros. Esta es una de las razones por las cuales yo prefiero diseñar en milímetros. Me permite ser mucho más preciso en mis cuentas y en mis cálculos matemáticos dentro del proceso creativo. Porque es importante tener claro este tamaño, porque este tamaño es el que me va a permitir a mí saber cuál es mi punto de partida para diseñar cualquier tipo de material impreso. Porque es importante, porque con él yo puedo empezar a determinar qué cantidad de desperdicio hay, cómo puedo manejar los pliegues, cómo voy a hacer los troqueles, dónde voy a disponer la información, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo no empiezo a diseñar ningún tipo de pieza o material que vaya a desarrollar sin iniciar con este proceso. Yo digo, no, lo que pasa es que vamos a hacer unos afiches para Semana Santa, no sé qué, entonces van a sacar 5.000 afiches. Yo sé que los 5.000 afiches tienen que ser por impresión offset. Y si mi formato del afiche va a ser en este caso de un cuarto, pues yo ya sé que el afiche no va a quedar de 500 por 350, sino que va a quedar de 474 por 314. ¿Ya? Entonces yo digo, listo, perfecto, y sé que tengo que dejar mis bordes de impresión, que tengo que dejar el asunto de la pinza y tengo que dejar la parte del sangrado. Esto, como les estaba diciendo, funciona para lo que es el desarrollo de la impresión offset. ¿Ya? Es una de las más comunes cuando se tienen proyectos en los cuales el tiraje o la impresión son muchos. Este mismo proyecto yo lo podría desarrollar, o bueno, no este mismo proyecto, o proyectos de este estilo, yo podría desarrollarlos en impresión láser. También porque utilicé el cuarto, porque esto me ofrece a mí unas variables dentro del formato. Ahora, si yo le digo cuarto, digo, si yo voy a hacer la impresión láser, aquí ya tengo una variable y es que curiosamente en la ciudad de Popayán, la mayoría de impresiones láser funcionan con un tamaño tabloide de 300 por 500 milímetros. Aquí está mi tamaño tabloide. ¿Ya? Voy a quitar esto un momento, voy a quitar esto un momento, voy a quitar esto un momento, voy a quitar todo un momento. ¿No? Entonces, en este caso vamos a hacer el comparativo de la impresión offset a la impresión láser. El tamaño de papel varía, ¿ya? De 500 por 350 a 500 por 300. ¿Ustedes saben cuál es el área de impresión de una impresión láser?
Buenos días. ¿Saben ustedes cuál es el área de impresión de una impresión láser? ¿En qué semestres están ustedes ya? ¿Como en No, séptimo? es de 48 por 28 en algunas partes y 32 por en otras, creo. Ya. Digamos que para saber este tipo de cuestiones uno tiene que siempre conocer muy bien a su impresora. Ya. Generalmente, digamos, si yo tengo este formato de 50 por 30, mi impresor me dice, parce, déjele 5 milímetros por lado y lado. Me dicen con eso, ya la máquina que tengo tiene una precisión súper brutal. Yo digo, bueno, si son 5 por lado y lado, eso quiere decir que le tengo que restar un centímetro. Entonces eso me lleva a hacer algo de, mentira, esto no es 490 de ancho, sino 290 de ancho por 490 de alto. ¿Ya? Entonces tengo yo esta cuestión aquí. Vamos a centrarlo, ¿no? Vamos a cambiarle el color y vamos a ubicarlo en la parte inferior. Entonces, el área de impresión, cuando es láser, empieza a ser de 490 por 290. Esto depende mucho de la máquina, efectivamente. Digamos que en la mayoría de máquinas que yo he trabajado, que conozco aquí en la ciudad de Popayán, siempre me dicen como que no, déjale 5 milímetros por cada lado. Obviamente que hay variaciones en el tamaño del papel, del tabloide, en algunos casos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo también como en cuenta. Y el área segura también incluye esos 3 milímetros. ¿Por qué? Porque siempre es recomendable dejarlos sangrados, así la impresión sea súper precisa o lo que sea. Eso quiere decir que pasamos a un formato de 484 por 284. ¿Ya? Este es en impresión láser, este es en impresión offset. ¿Ya? Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Este tipo de impresión de por sí ya tiene un desperdicio de papel de 5 centímetros. ¿Ya? De por sí este formato de impresión ya tiene desperdicio. ¿Por qué? Porque el pliego es de 500, el cuarto pliego es de 500 por 30, por 350. Entonces miren que tengo 5 centímetros de diferencia. Ahora, pues si yo voy a cortar un pliego de papel, pues esos 5 centímetros no son mucho, ¿no? Pero si yo ya voy a cortar 1000 pliegos, esos 5 centímetros cuentan y cuentan bastante. Ahora, ¿por qué me enfoco y por qué me meto en este cuento del formato del papel, del tamaño del papel y demás? Porque uno como diseñador tiene que ser muy práctico. Entonces yo por eso les decía en los montajes, como que pues pillen ustedes cómo hacen su montaje para que optimicen el formato y no tengan tanto desperdicio. En la mayoría de los casos tenían tanto desperdicio que me dolía pensar que eso se fuera a imprimir. O sea, yo lo veía y decía, joder madre, si llegan a imprimir esto, esto tiene un desperdicio como del 60% de material, que eso es inconcebible. Si nos damos cuenta, la impresión offset, los desperdicios que se tienen, están fijados como en sus características de impresión. En los bordes de impresión más el sangrado, que eso de por sí se pierde sí o sí. En la impresión láser, como lo estamos viendo en este caso, pues yo tengo un desperdicio mínimo, pues menor, ¿no? Como que solamente 5 milímetros, más los 3 del sangrado, que en realidad es 1,6 de desperdicio, pero contando que él arranca con un desperdicio ya de entrada. Si yo no optimizo bien mis formatos, pues efectivamente voy a tener mucha más pérdida de los procesos o de este tipo de prácticas en sí. La idea es que el diseñador sea consciente de el material que va a desarrollar, que sea consciente de desarrollar, etcétera, para poder llegar a su proceso de impresión. ¿Cuál va a ser su técnica de impresión? No, lo que pasa es que va a ser artesanal, serigrafía, listo. Artesanal serigrafía también lo limita a un marco, a un bastidor, a un tamaño de seda, a una calidad de hilo. También lo limita al tamaño del papel, a los acabados, etcétera. Offset, impresión casera, impresión digital, lo que sea. Todo proceso de impresión tiene unas limitantes, ¿ya? Sea cual sea. Ahora,
Uno de los trucos, y esto, por ejemplo, va a ser algo que espero que se les quede grabado porque ya se los he dicho muchas veces a algunos diseñadores. El truco en los procesos de impresión, aunque esto no es una clase de procesos de impresión, pero es necesario. El truco maestro en los procesos de impresión, en cualquier tipo de proceso impreso, es primero hablar con el impresor. Antes de que usted se ponga a diseñar, antes que se ponga de creativo, antes de que se ponga en esto y lo otro, es vaya y hable con su impresor. Generalmente yo como diseñador tengo varios impresores, dependiendo del tipo de proyecto que yo vaya a desarrollar. No es una vaina que voy a imprimir en vinilo adhesivo, ya tengo mi impresor. No es una vaina que va a hacer en impresión láser, ya tengo mi impresor. Es una vaina de largo tiraje, ya tengo mi impresor. Es una vaina de tal cosa, ya tengo mi impresor. Es tal cosa, tengo mi impresor. Es ropa, tengo mi impresor. O sea, en el transcurso del tiempo de mi carrera como diseñador, yo ya tengo mis impresores. Entonces yo le digo, parce, lo llamo, le escribo, le digo, parce, tengo tal proyecto, ¿has hecho algunas modificaciones en tus máquinas? No. Entonces le digo, el mismo formato de papel, sí, las mismas máquinas de impresión, sí, el mismo sangrado, sí, etcétera, todo. A veces me dicen, bueno, lo que pasa es que cambié de máquina, entonces ahora tengo tal tamaño de papel, esto me da como tales bordes de impresión y el área segura está. ¿Por qué es importante? Antes de diseñar, saber cómo se va a imprimir y con quién se va a imprimir. Porque yo puedo ir a hablar con el impresor y él me va a dar las indicaciones específicas de decirme, no, parce, ¿qué formato tenés pensado? Yo tal por tal. Me dice, no, ese formato no se puede. Me dice, ¿por qué? Porque lo que pasa es que ese formato va a dar demasiado desperdicio, porque mi máquina es de tanto por tanto y la impresión es de tanto, y mira que te estás pasando 1 centímetro. Y por ese centímetro que te pasas, pues lo que pasa es que cambia todo el montaje y ya no puedo hacerte un cabida 2, sino que tengo que hacerte un cabida 1 y vamos a tener pérdida del 40% del material. Entonces uno dice, claro. Entonces como diseñador, ¿uno qué hace? No me voy a ir a buscar otro impresor. Uno como diseñador dice, listo, tengo que reajustar mi formato para que se adapte a las condiciones de lo que me está diciendo el impresor, que generalmente es lo que pasa cuando uno diseña sin tener en cuenta el impresor y lleva a imprimir alguna parte y el impresor le dice, es que usted lo trajo de 50 por 35 y lo fue a imprimir en un tabloide, ¿no? Entonces el man le dice, pero parce, es que esto es 50-30. Entonces le dice uno al impresor, no, pues ayúdeme a solucionar. Entonces lo que va a hacer es imprimir más pequeño. Y entonces ya no va a quedar de 50 por 30, sino que va a quedar como de 29 a proporción. Entonces uno dice, bailas, pues el diseñador de tanto por tanto. En otros casos hay otros impresores, digamos, el impresor generalmente a veces si no es muy práctico le dice, no, pues yo se lo hago como de 50 por 29, entonces lo que hace si el diseño era así, lo que va a hacer es reducir el tamaño, pero no de manera igual, sino de manera arbitraria. Entonces va a quedarle más delgado. Y cuando va a ver usted la impresión, error, así no era. ¿Ya? Pero si ustedes evitan toda la fatiga, conocen sus impresores, saben sus máquinas, saben los formatos de papel, saben de sus acabados, saben de absolutamente todo, pues ustedes empiezan a diseñar teniendo claro eso. Y empiezan a diseñar teniendo claro qué formato o hasta qué tamaño pueden llegar con sus creaciones. Y ahí pues ustedes ya después empiezan a tomar decisiones, no, es que me va a quedar muy pequeño, entonces voy a cambiar esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces ese es el proceso lógico, pues a veces la lógica es como el sentido común, ¿no? Digamos que es como el menos común de los sentidos. Pero en este caso, de esa forma, uno puede llegar y hacer un buen manejo de diseño. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? Creo que en el 90% de las propuestas que hicieron, no se tuvo en cuenta eso. Entonces en algunos les decía, vea, no tuvo en cuenta el sangrado, no tuvo en cuenta tal cosa, el montaje de no sé qué, una cantidad de vainas. Obviamente, pues que en la entrega yo no tocaba esos temas porque quería ver si ustedes recordaban lo que ya habían aprendido, pero como cosa rara. Esto es como un común denominador en todos los diseñadores, sobre todo en los estudiantes, y es que lo que aprendieron en los semestres pasados se les olvidó. Entonces, porque yo sé que esto ya lo han visto, porque sé que esto ya otros docentes se los han explicado, porque yo sé que se lo sabían, pero no lo aplicaron.
Entonces, por eso estoy retomando el tema, ¿no? Entonces, miren, aquí en este caso, pues entonces ya tenemos dos sistemas de impresión distintos, offset y impresión láser, en los cuales, vamos a ponerle un degradado todo chafa este de acá. Uf, esto queda, pero, este es más chimba todavía. Vamos a probar este. Controles, matacho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo claro cuál es mi proceso de impresión, voy a tener muy claro cómo juego yo con el formato del papel, ¿ya? Entonces, miren las diferencias tan grandes entre unos y otros. La cantidad de desperdicio puede llegar a ser algo crucial, ¿no? Entonces, digo, no, lo que les estaba diciendo ahora, yo voy a hacer un proyecto que yo dije, bueno, lo voy a sacar de 31 por, digamos, 45. 310 por 450. Entonces, este es mi diseño. Este fue el tamaño que yo hice, aunque no mentiras, este voy a modificarlo. Tarán, tarán, tarán. Bueno, ahí está. Pero no lo voy a hacer de 310, sino que lo voy a hacer de 260. Entonces, digamos que yo tengo este formato, que lo voy a seguir modificando porque me sale de los 160 por 350. Digamos que este fue mi formato. Listo. Y digamos, listo, lo voy a hacer en impresión láser. Entonces ya tengo aquí el asunto con impresión láser, etcétera, etcétera. Y ya, lo voy a llevar yo a imprimir. Miren el formato tan bello que yo tenía, súper bacano y todo esto. Pero miren toda la cantidad de desperdicio que voy a tener. ¿Por qué? Porque, digamos, incluso lo voy a seguir modificando porque me sale de los huevos. ¿Por qué? Porque digamos que eso, aquí. Entonces, miren, este formato tiene una cantidad de desperdicio brutal. O sea, brutal es brutal. Tiene desperdicio aquí, desperdicio acá, desperdicio acá. El formato puede ser muy bacano, 20, 350, no sé qué. ¿Pero por qué tiene desperdicio? Porque si yo trato de hacer la cabida, aquí no me funciona. Mire, todo esto se desperdicia. Si yo trato de manejarlo así, pues bailas, porque no, o sea, porque diría, no, pues hago un cabida 2 con este asunto y reduzco el desperdicio, pero miren que no cabe dentro del asunto, incluso lo puedo haber tenido en este punto extremo y máximo, bailas, no cabe. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que efectivamente tengo yo una cantidad de desperdicio, que es todo esto, por no haber tenido en cuenta el formato del material. ¿Cómo lo puedo haber solucionado? Pues como lo estaba haciendo ahora. Ah, pues venga, yo lo trabajo aquí así, pero si lo hago un poquito más pequeño acá, entonces me funciona, y si yo aquí tengo 2, pero entonces también puedo tener 3, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer un poquito más delgado y lo trabajo así. Entonces ya tengo 1, tengo 2 y tengo 3 y conservo más o menos ese formato que quería trabajar, que era como así, alargadito, chévere, ¿no? Que era como lo quería trabajar. Y entonces yo digo, ah, no, pues yo quería como algo así. Entonces, ahora, en vez de tener solamente 1 con una cantidad de desperdicio, tengo 3. Que obviamente tengo que adaptar el tamaño, tengo que adaptar no adaptar mi diseño, no adaptar el tamaño. Entonces, de esa forma, uno es que proyecta lo que está haciendo como diseñador. Si uno no tiene en cuenta eso, termina haciendo unas piezas con unos niveles de desperdicio impresionantes. Entonces, tengan en cuenta esto para el siguiente ejercicio. Voy a pausar aquí. No, mentira, lo voy a hacer en uno solo para que afine. ¿Qué va a ser el siguiente ejercicio? Pues, efectivamente, ustedes van a tener que rediseñar lo que habían hecho como propuesta de entrega, porque pues, es un proyecto de largo aliento, ¿ya? Dentro de sus plegables, etcétera, y todo este rollo, para ambos sistemas de impresión, ya sea para una impresión offset en cuarto tanto como para una impresión láser con formato tabloide de 30-50, ¿ya?
lo van a Profe, adaptar. o sea, que los dos, que el formato que hagamos sirva para los dos formatos de impresión. No, van a tener un formato Uno y para offset y un ok, formato para impresión láser. Y ahí ustedes van a ok. darse cuenta de cómo hacen el ajuste con las cuestiones de lo que están desarrollando. ¿Listo? Y ustedes van a hacer pues ese montaje, toda esta cuestión. Efectivamente, tengan muy en cuenta cómo funciona el tiro y el retiro. Ya, digamos que en el caso de este ejemplo que estoy teniendo aquí, vamos a ponerle unos bordes para verlo. Voy a eliminar este de aquí. Tarán, tarán. Listo, así como grande para que se vea. Entonces, digamos que en este caso, si este es mi tiro, pues una de las cuestiones que es súper práctica de estos sistemas de impresión es que aquí yo también tengo el retiro. ¿Por qué? Pues porque, digamos, cuando es impresión láser, ¿dónde está? ¿Dónde está? La estoy buscando. ¿Se habrá salido? Entonces, digamos que cuando son sistemas de impresión, en este caso, que todo viene parejo acá, pues el tiro y el retiro funciona igual. Hay que tener en cuenta algo, y es que en estos sistemas de impresión, por ejemplo, la impresión, en este caso, impresión láser, pues la impresora toma el papel por el lado más delgado, o sea, por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo generar una rotación, ¿ya? Del material, puedo hacer una rotación. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Usted dónde estaba? ¿Estabas en la calle, puerca muérgana? Maldita perra. Qué pena. Se me vuela la perra por ratos. Entonces, digamos que en este caso lo que hace el papel es girar en este eje, ¿ya? Entonces, él gira en este eje como tal. Entonces, él voltea el papel en esta posición. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hubiera tenido este material que vendría en esta parte de aquí, al momento que gira en este eje, pues el retiro vendría hacia acá, ¿ya? Entonces ahí, este punto es en el papel, hiciera esta rotación. Entonces hay que tenerlo súper claro cuando es en este sistema de impresión. Ahora, si esto fuera a ser por la impresión offset, digamos, la rotación del material se hace por esta parte de acá. ¿Ya? La rotación la va a hacer por aquí. Y entonces él va a generar la rotación en este sentido. Entonces el retiro, si es offset, por así decirlo, va a funcionar de esta forma. ¿Ok? Si es digital, gira por aquí. Entonces cambia esta cuestión. Si es offset, va a girar por aquí. Entonces va a quedar igual, como con este asunto. Igual más adelante les explico este asunto de tiro y retiro para que lo tengan súper claro. Entonces la idea es que ustedes, ese material, ese plegable que estaban desarrollando, pues le hagan los ajustes pertinentes frente a lo que viene siendo el manejo de la información, el manejo de las características que les dije, todo esto, y ya lo rediseñen, lo reajusten, pero lo piensen para esos dos sistemas de impresión. Impresión offset de cuarto, ya les acabo de explicar, e impresión digital láser de tabloide 3050. ¿Listo? Y eso pues llegan, lo arman, lo organizan, lo optimizan y envían ambos PDFs optimizados a mi correo para revisarlos. Aquí voy a pausar y ya lo que fue, lo que pasó, pasó.